estamos en grupos reflexionando y compartiendo ante las reformas y la estrategia gubernamental de este año, de qué manera han reaccionado nuestras organizaciones o redes y de qué manera han enfrentado el reto y cómo les ha ido, qué resultados han tenido. Como resultado de esa mesa tenemos una relatoría integrada de las 3 mesas. Después pasamos a escuchar de cada una de las reformas una información breve pero muy significativa de cuáles son sus principales rasgos y consecuencias. Y la anterior a la comida, que fue la de Miguel, donde él nos hace una reflexión sobre cuáles son los rasgos principales de la estrategia de gobierno, más allá de pensar en cada una de las reformas, viéndolo con una mirada panorámica, cuál es esa estrategia y hacia dónde va, y dándonos también algunas pautas para ver qué podríamos hacer desde sociedad civil para no solo enfrentar, sino ir construyendo todo un camino de articulación y de información para la acción. En esta mesa vamos a tener, además de la relatoría de los grupos, una intervención de Manuel Canto, que le pedimos que nos ayude a lanzar ideas de cosas que se podrían hacer desde sociedad civil, algunas que ya se están haciendo y a las cuales podemos sumarnos, para que con esta información de lo que dijeron los grupos en la mañana, con lo que escuchamos de las reformas y con lo que nos proporcione Manuel, nos iríamos a mesas de trabajo. Y entonces juntos ir pensando de qué manera construimos una estrategia articulada de acción para enfrentar lo que ahorita no tenemos más que una probadita, que es 1 año, pero nos faltan 5 más. Digo, no es que quiera espantarlos, pero nos faltan 5 más en el solo de este sexenio. Si se cumple la amenaza, tendremos otros del mismo tono. Entonces, más vale que nos vayamos juntando y pensando y actuando. Entonces, esa es la tarea ahorita en esta mesa. Le voy a dar la palabra a Gustavo porque él nos va a hacer la síntesis de las relatorías. Él es colaborador de ACUDE desde sus inicios. Es autodidacta, estudió letras hispanas en la UNAM, es investigador en educación, educador popular. Sus temas principales son derechos humanos, resolución de conflictos, valores y muchos otros. Ese es Gustavo y nos va a hacer la síntesis de la discusión de la mañana. Gracias, buenas tardes. Bueno, no hay mucho que describir de 2 temas. ¿No? Evidentemente, como sabemos, la mayoría somos gente que está ligada al tema de la educación. Entonces, lo que se evidenció en los grupos de la mañana es que en el tema de la reforma fiscal y en el tema de la reforma energética falta todo. O sea, falta todo en el sentido de que existe algo de información. O sea, lo que arrojan los resultados de los grupos es que existe algo de información que se genera desde otros espacios, pero esta información no hemos sido capaces, 1, de entenderla, en muchos casos, y 2, de filtrarla a otros, a nuestros conocidos de nuestras redes, de ninguna manera. O sea, prácticamente no hay actividades, sino la suma a otras iniciativas, ¿no? De gente que ya que conoce de qué se trata y que está haciendo algo, ¿no? Entonces hay muchas adhesiones, digamos, a publicaciones o a textos o a comunicados, pero no hay mucho que haya partido desde las iniciativas. O lo que hay también es que desde trabajos que ya se venían realizando se añade el tema, ¿no? Por ser un tema de coyuntura y de importancia, entonces se añade a procesos que ya venían dándose en los colectivos o en las organizaciones, ¿no? Como procesos de capacitación, por ejemplo, o de formación. Entonces emerge en la coyuntura el tema de lo fiscal y de lo energético, entonces se añade, por ejemplo, al análisis de contexto, ¿no? Y en el caso de que se haga eso en los grupos, o se añade a los temas que están dentro de los procesos de capacitación o de formación.
Pero más allá de eso, no hay. Y entonces, en el rubro de qué falló, ahí sí hay un bonche. Es decir, no hay capacidad, por ejemplo, de reacción oportuna ante estos temas por el desconocimiento de los mismos, ¿no? No estamos acostumbrados a tocar esos temas y a discutirlos y por lo tanto a proponer. Entonces, no hay propuestas como resultado de ello. También falta organicidad y organización respecto de esos temas. O sea, estamos organizados para otros temas, para otras cosas, pero en esto nos hace, nos rechina pues a la hora de juntarnos. Por lo tanto, pues no hay capacidad de negociar con nada, ¿no? Porque no tenemos propuesta, no estamos vinculados, el acceso a los términos es complejo, no hay unidad, no hay claridad, no hay incidencia en el legislativo, ¿no? Etc. Eso es, grosso modo, el resultado de los dos temas que son energía y reforma fiscal. Entonces, adolecemos, diría yo, en resumen apretado, adolecemos de conocimiento del tema y de capacidad de reproducción del resultado de nuestro análisis. Bien. En el ámbito educativo, ahí sí hay harto y bueno. Es decir, hay también desde la pura adhesión y desde la pura información y compartimiento de la información que se conoce, hasta gente que ya está trabajando unida, digamos, al movimiento magisterial en su caso, o con sus propias propuestas incluso, que se añaden a las del movimiento magisterial o que se alían, ¿no? Entonces, les decía, desde que se ha participado en marcha, se han anexado a los pronunciamientos, a las movilizaciones. Otra vez tenemos el asunto de que hay procesos que ya están echados a andar, entonces el tema se trae a esos procesos para poder enriquecer ambas cosas, digamos, ¿no? La formación de sujetos, que en muchos casos eso es lo que se busca, y por otro lado la creación de sujetos sociales que respondan a la coyuntura, o más bien el impulso a que estos sujetos respondan a la coyuntura. Pero les decía, marchas, toma de edificios, protestas civiles, plantones, apoyo a los que están plantados, se ha creado en algunos casos también un sistema de apoyo a quienes están plantados. En otros casos, eso es muy interesante, por ejemplo, en términos de propuesta, hay quien me parece que en Chiapas, ha optado también por ir a las aulas a dar clases en tanto los maestros están en paro, pero no contra los maestros, sino en coordinación con ellos y en función de que los niños no pierdan, digamos, la oportunidad de seguir estudiando, seguir trabajando los temas, ¿no? O los contenidos educativos. Es en coordinación con el movimiento y se hace, hasta donde entendí en el grupo donde estaba yo relatando, en casas, incluso, no en las sedes escolares. Y bien, para no agarrar mucho tiempo también, me voy a ir otra vez a lo de a qué falló. Otra vez, hay falta de continuidad de los procesos, es decir, no hay una articulación amplia de grupos y de iniciativas, no hay unidad, hay desconocimiento de lo que se está haciendo en uno y otro lado, no tenemos manera de comunicarlo, no hay unión, por lo tanto, la movilización no tiene un enlace amplio y una organicidad tampoco, como movilización. Es decir, se establecen organizaciones o organicidad en lo local, en lo regional, en lo estatal, incluso en lo nacional, pero no se ha podido acorpar, digamos, a una cuestión más amplia nacional, ¿no? Que responda a la coyuntura. Falta información tanto dentro del magisterio como fuera del magisterio, y falta comunicación entre los padres de familia, como aquí se decía hace rato. Falta comunicación que sería estratégica entre padres de familia y maestros para poder potenciar el movimiento. No hay esa comunicación, decir. En la mayoría de los casos se piensa que las acciones han tenido poca incidencia gruesa en las actitudes y en las cuestiones del gobierno. En algunos lugares, como Veracruz se ponía el ejemplo, ha habido incluso dentro de la represión se ha llegado al asesinato, ¿no?, de líderes o gente que está en el movimiento. Entonces tampoco se pudo medir, se dice aquí, esa capacidad de respuesta, incluso tentativa contra la vida, por parte de algunas autoridades. Eso tampoco ha recibido apoyo, digamos, del grueso, ¿no? O sea, es otra muestra, digamos, de la falta de articulación y de la falta de unión o de unicidad en el proceso. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, como decía Miguel hace rato, o sea, hay prácticas que valdría la pena poder acuerpar. Esto lo vamos a hacer, digo, ahorita no me dio tiempo, tuve que comer corriendo y venirme para acá más o menos a entender lo que pasó en los grupos,
para transmitirlo, pero yo creo que sí se puede acuerpar incipientemente una serie de buenas prácticas o de cosas que están surgiendo incluso a raíz de la coyuntura y del momento, que pueden dar señas, ¿no?, de para dónde ir construyendo posteriormente. No sé si hay algún comentario al respecto, algún reclamo, alguna cuestión más, pero hasta para mí, por mi servicio, por favor. Bueno, yo sí añadiría, agregaría la cuestión de sugerencias o aportes a las dos reformas, la fiscal y la energética, ¿no? En el sentido de que en general las organizaciones están informando, y eso sí es muy importante, informando y capacitando en ese sentido de la cuestión informativa y educativa y de toma de posición, ¿verdad?, en que la mayoría de las organizaciones estamos aquí, ya hay toma de posición política y precisamente a lo mejor algunas búsquedas ¿no? Yo por ejemplo añadía la cuestión en la reforma energética, el hecho de habernos articulado a la organización esta de rescate de México, ¿no?, rescate de la nación, ¿no?, y la encuesta que hizo uno de las fracciones del PRD, que no sé si es chuchista o no es chuchista, pero pidió sumarse con la firma y la adhesión, y bueno, mucha gente lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo no diría que no hay nada, ¿no?, sino que sí hay, y es el momento en el que estamos. Información, toma de posición, y es un momento importante. De ahí para seguir construyendo, ¿sí? Okay. Nosotros también en Veracruz han salido las dos reformas que también nos preocupan mucho: la reforma electoral y la reforma al sector salud, que también van apuntando hacia, yo entiendo que por cuestiones temáticas solo se pusieron la fiscal y la energética, pero la electoral, un neocentralismo nuevamente las otras, y la del sector salud, que es prácticamente un dejar en el privado o en el usuario el financiamiento de la política actual. Ahorita juntaremos la información con lo que nos va a proporcionar Manuel, y queremos también desde la red de ICE contarles un poquito a partir de esta preocupación que nos llevó a armar este encuentro, algunas ideas que se nos han ido ocurriendo para compartirlas con ustedes, incluso con una metodología que nos va a explicar Gustavo, para que esa información también se vaya a las mesas y retomemos lo que nos sirva y lo que sea útil. Bueno, pues antes que nada, sinceramente, muchas gracias por compartir, por permitirme escuchar todas estas reflexiones que han hecho ustedes, que son sumamente importantes, ¿sí? Y entonces, pues el reto que me plantearon es sugerir algunas pistas de qué hacer. Y entonces para esto, pues quisiera partir de lo que me han transmitido de alguna manera, que es un cierto ánimo encontrado entre las presentaciones de la mañana y las del final de la mañana. Para decirlo así en súper síntesis, una diciendo es que están muy mal las cosas, ¿sí?, y otra diciendo, pero es que hay que tener mucha esperanza. Y entonces frente a esto, pues si ustedes me preguntaran con cuál de las dos nos quedamos, pues yo les diría con las dos, porque las cosas están muy mal, pero justo para hacer frente, pues hay que construir esperanza. Pero no uso gratuitamente la expresión construir, ¿sí?, porque la esperanza no es solamente el decir, no, pero sí va a salir, no se preocupen, les garantizo que sí va a salir, no, sino que la esperanza es con base en datos ciertos, ver cómo se pueden trascender situaciones o realidades que no se aceptan. Pero insisto, con base en datos ciertos. O sea, la esperanza no es solamente un estado de ánimo, sino es un estado de ánimo informado, analítico, y que justamente, ¿verdad?, de esta manera empieza
a enfrentar las cosas. Bueno, entonces, a lo que he escuchado que han comentado, añadiría 3 situaciones, ¿sí?, que no es para echarle chilito a la herida, ¿sí?, sino 3 situaciones a tener en cuenta que han pasado en los últimos años. La primera de ellas, una pérdida de capacidad de presión política por parte de todo lo que se considera sociedad civil, ¿sí?, sindicatos golpeados, ¿sí?, golpeados en el sentido no físicamente, ¿no?, sino peor que eso, ¿sí?, o sea, desarticulados, ¿sí?, con dificultad en enfrentarse, organizaciones campesinas divididas, ¿sí?, organizaciones civiles, ¿sí?, que hemos perdido capacidad de interlocución, de influencia, ¿sí?, y de articulación incluso. Entonces, esta es una tendencia, ¿sí? La sociedad civil en su sentido amplio, ¿sí?, lo que siempre hemos entendido por sociedad civil, ha perdido recursos de presión política. Pero segundo asunto, ¿sí?, tenemos que aceptar que en el país ha permeado la cultura neoliberal, ¿sí?, y que cada vez más el juicio que se emite sobre determinadas situaciones está inspirada en este pensamiento. Pongo un ejemplo sencillísimo. Ahora que se discutía la reforma política, pues el gran argumento empresarial es: si graban, se van a ir los capitales. Y entonces la discusión de todo el mundo era qué hacer para que no se fueran los capitales. Y uno se pregunta, ¿qué en Estados Unidos, no uno de los ultramillonarios, Buffett, ¿sí?, él dijo, es que miren, cuando se discutían los mismos términos decían, ¿a ustedes les parece justo que mi secretaria pague más impuestos de los que yo pago? Entonces, aquí hay una diferencia también de los capitalistas, ¿sí? O sea, uno que se atreve a decir, sí, súbame los impuestos porque tengo recursos para pagarlos, ¿sí?, bájenselo a los que no los tienen, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Poner el argumento moral por encima del argumento de mercado. Pero tenemos ya tan penetrada la forma neoliberal de ver las cosas que lo natural es decir, no se vayan ni los capitales, mejor que no haya reforma política, ¿sí?, perdón, reforma fiscal. Bueno. Y tercer asunto, que no lo teníamos hasta hace unos años, ¿sí?, desde aproximadamente fines de los 70 hasta el año pasado, la tendencia predominante en la izquierda era la de construir, en la izquierda partidaria, era la construcción de alianzas. Recuerden cómo del PCM se pasó al PSUN, al Partido Mexicano Socialista, etcétera, finalmente al PRD. Esto tocó techo en el 12 y ahora estamos frente a una tendencia centrífuga. Esto es la segmentación de fuerzas. Con lo cual no digo que lo primero es bueno y lo segundo malo, es un dato, ¿sí? Y que, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La sociedad mexicana estamos perdiendo capacidad, ¿sí?, de presión política sobre el ámbito gubernamental. Quien sea que ocupe este gobierno, ¿sí?, sea, ¿verdad?, esto lo vimos con Fox y con Calderón, ¿sí?, sea ahora con el PRI o sea con el PRD en la Ciudad de México. Entonces no es un asunto solamente de los partidos malos que llegaron y el bueno que no ha podido llegar, sino se trata de que estamos frente a un cambio, ¿sí?, de las condiciones en las cuales emergieron todos estos pensamientos, que fue década de los 70 y los 80, y que frente a eso tenemos que enfrentarnos. El asunto entonces sería, ¿y cómo frente a estas reformas energéticas, fiscales y todo, que son igual como les dijeron en la mañana o tal vez un poco peor, ¿sí?, cómo hacer para contender teniendo en cuenta además estas tendencias negativas? Propondré 3 cosas que me parece urge que se hagan a nivel de sociedad civil y particularmente en organizaciones civiles. En organizaciones civiles no es porque seamos lo mejor del asunto, sino porque en esta sala me imagino que se es ampliamente mayoritario. Primer asunto, hace falta, y no solamente para ustedes que se especializan en cuestiones de educación, sino hace falta que las organizaciones civiles recuperen una imagen como espacios pedagógicos, de traducción de las cosas complicadas a las menos complicadas, a fin que los diversos sectores se las puedan apropiar. Uso ejemplos intencionalmente provocadores porque se trata de despertarlos en primer lugar y en segundo lugar de que discutan, ¿sí? En el caso de la CENTE, ¿sí?, o de la oposición a la reforma educativa,
Uno oía a veces expresiones que decían, ¿realmente plantea eso la reforma? Uno, que se va a privatizar, ¿sí? Dos, ¿sí?, que va a ser una instancia privada la que va a diseñar las políticas. Yo no revisaba las cosas y no iban así, con lo cual no quiero decir que fuera magnífica la reforma educativa. Fue una porquería, porque ni siquiera fue reforma educativa, fue reforma administrativa de la educación. Pero ¿quién explicaba esto a la gente? Me acuerdo que en una reunión, en un espacio de articulación de sindicatos y estas cosas, le decíamos a los compañeros del Magisterio Democrático, miren, han cometido un error de comunicación, ¿sí? No le han explicado claramente a las personas, ¿sí?, al común de las gentes, dónde están los problemas de fondo, sino que han insistido en un discurso muy incendiario, ¿sí?, que digamos políticamente uno lo entiende, pero en términos de apropiación de la realidad por la gente no es claro. Y entonces vino la sugerencia práctica, en particular, ¿verdad?, con una compañera que es la representante en este espacio del sindicalismo democrático. Digamos, mira, ¿por qué no escribes, ¿sí?, un par de cuartillas donde digas cuáles son las 10 cosas básicas por las que se está luchando? Y con esto nos acercamos con comunicadores, ¿verdad?, con periodistas, con reporteros, etcétera, para decirles que den esta otra versión y que seguramente esto va a contribuir a que puedan contrapesar en los medios lo que está haciendo Mexicanos Primero, que no podemos dudar. No tenían razón, pero ocuparon los medios y ocuparon los argumentos. Le digo, sí, claro que sí, cómo no, le voy a decir a mi secretario general, cosa que lo escriba, ¿verdad? Fue el primero. Y al día siguiente trae un documento que dice exactamente lo mismo, se va a privatizar y tal cosa. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Sí? Hay un reto básico. ¿Cómo las cosas complicadas pueden ser traducidas de tal manera que los problemas de fondo se los apropie los grandes sectores de la sociedad? ¿Sí? Anteriormente, ¿sí?, cuando digo anteriormente, digamos, afortunadamente la media de edad está muy por debajo de la nuestra, ¿verdad? Pero entonces anteriormente, pues esta era la idea gramsciana del intelectual orgánico, ¿sí? Este que traduce, claro, entiendo que a los jóvenes esto no les diga mucho y qué bueno, ¿verdad? Pero habría que rescatar o ubicar el referente contemporáneo de Gramsci. ¿Qué es esto? O sea, pensar las cosas en su conjunto, traducirlas en una doble dirección, ¿sí? Esto es como las cosas, lo que decía Gramsci es cómo las cosas complicadas se las explicamos a los sencillos, pero también diríamos cómo las cosas de los sencillos se las platicamos a los que tienen el poder. Entonces aquí me parece que es una primera, un primer objetivo ineludible que le toca a las organizaciones civiles. ¿Y por qué digo a las organizaciones civiles? Pues porque justamente lo que las caracteriza es esto, ¿sí?, en esta capacidad de ser especializadas en temas y estar vinculadas a los movimientos sociales. Esto es, pues no necesariamente están en la universidad solo investigando, ni necesariamente son un militante más, sino son este puente, justamente, ¿verdad? Y por eso es que señalo que el desarrollo de lo pedagógico es un primer asunto. Segundo, pero también lo que se requiere son puentes de articulación, de tal manera que estos puentes de articulación, desde una perspectiva propia, puedan justamente articular visiones distintas. Trato de explicar. A ver, uno no entiende por qué para un sector de la izquierda se lanza el asunto. Juntemos firmas para, con base en la reforma del 35 constitucional, ¿sí?, lanzar una consulta popular constitucional. Y le replica la otra, sí, pero yo también voy a juntar firmas para hacerlo antes de la reforma. O sea, allá algo está pasando, ¿sí?, algo tonto está pasando, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, ser puente de articulación también es desarrollar la capacidad crítica y autocrítica. El problema es que creo que todavía nos movemos en una actitud, me atrevería a decir, ¿sí?, en la cual hay buenos y malos, santos y pecadores, ¿sí?, cielo e infierno. Entonces, de tal manera, ¿verdad?, que si tenemos la adhesión por X partido, organización o personaje de izquierda, no se le puede criticar
bajo el supuesto que criticarlo, ¿sí?, es criticarlo en todo y no aceptar que también tiene cosas buenas. Y con esto no estoy diciendo que siempre haya que ponernos a la mitad, para nada. No es decirles, pues bueno, miren, las cosas están medio mal y medio bien, ¿no? Sino de lo que se trata, lo que estoy proponiendo es que ser puente de articulación es, uno, desarrollar una capacidad crítica de lo que se mueve, ¿sí? Lo crítico a la vez implica ver dónde está el potencial de su actuación. Sigo con este ejemplo, ¿sí? Plantear de que pueda haber una consulta popular sobre la reforma constitucional, ¿sí?, y no es que la esté defendiendo, nada más simplemente como un argumento más. Implica, entre otras cosas, decirle a las empresas extranjeras, pero fíjense que aunque se reforme la Constitución, la podemos echar para atrás, así es que ustedes dicen si se atreven a invertir. Con lo cual se está abriendo una coyuntura política. Hay que ver si se va de juntar 1.782.000 firmas, que son las que requiere solicitar a la consulta popular, no es tan complicado. Pero juntar los 34.8 millones que se requieren de votos para que la consulta sea vinculante, eso está en China, ¿no? O sea, ni Peña Nieto, ¿sí?, logró eso. Sus votos fueron la mitad. Pero entonces es construir, ¿sí?, alternativas políticas con base legal, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, todo esto, ¿sí?, pues implica justamente construir puentes de articulación. En ocasiones, ¿verdad?, sí, ya veo que estás transmitiendo en directo. Entonces, esto de construir puentes de articulación, ¿sí?, tampoco es decir, a ver, jóvenes, no se peleen, ¿por qué no se reúnen, toman un café y platican? No. Construir puentes de articulación es construir dimensiones, visiones de la política en la cual las diversas partes que queremos vincular se reconocen como necesarias y a su vez limitadas. Esto es, ¿verdad?, ni una sola agrupación de izquierda hoy tiene la capacidad ni de tomar el poder ni de cambiar las cosas, porque si no, preguntémosle a los chilenos, ¿sí? Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es transformar las cosas, ¿sí? Y justo el problema de la concertación en Chile es eso, ¿sí?, que están tan unidos todos que no pueden cambiar nada. Entonces, de tal manera, ¿verdad?, que esto de construir puentes de articulación, decía, implica la crítica a fondo y por supuesto la autocrítica, pero también articulamos lo que es diverso, lo que es homogéneo. ¿Para qué lo articulamos? ¿Sí? Actuamos corresponsablemente cuando tenemos responsabilidades distintas, no que todos hacemos lo mismo en una sola situación. Y en esto sí tenemos dificultades para construir articulaciones a nivel de sociedad civil, ¿sí?, porque pues para los que trabajan en educación, lo único razonable que hay que hacer es la educación. Para, las feministas, lo único razonable es ser feministas, ¿sí? Para los jóvenes, lo único razonable es ser jóvenes, ¿sí?, como si no todos nos fuéramos a encontrar igual dentro de algunos años, ¿verdad? Entonces, de tal manera, ¿verdad?, que el punto de las articulaciones es cómo construimos alianza entre los diversos, y para eso se requiere de un supuesto, ¿sí? El supuesto es que nadie tiene la capacidad suficiente para transformar por sí solo las cosas, ni es suficientemente débil como para que su contribución sea irrelevante. Si es suficientemente débil, pues ni para qué se mete, ¿no? Entonces, tercer asunto que quiero proponer, pero entonces, si bien es necesaria esta actitud pedagógica, ¿sí?, en esta doble dirección, si es necesario este esfuerzo por construir los puentes para que la articulación se pueda dar, también se requiere de la construcción o de la reconstrucción de horizontes. Bueno, ¿y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué nos articulamos? ¿Sí? ¿Para qué jugamos una suerte de mediación pedagógica? Y entonces aquí es donde está lo más complicado del asunto, ¿sí? Porque me parece que construir horizontes de sentido, ¿sí?, no es solamente decirle a la gente, no es que fíjate que los derechos humanos son la octava maravilla, ¿sí?, o la perspectiva de género, o la participación ciudadana. No es solo decir que estos valores son una maravilla. El punto es cómo estos valores se median concretamente para hacerse realidad. Y ahí es donde están los problemas.
Esto es, podríamos preguntar al magisterio democrático, ¿cómo se podría pasar de la oposición actual a un proceso a través del cual, ¿sí?, se vaya transformando el posicionamiento de las organizaciones del magisterio democrático para que puedan hacer fluir un proyecto distinto? Y cuando les digo esto, pues no estoy inventando nada. A mí me dio bastante gusto reunirme con una de las múltiples corrientes de la 22. Yo no sabía si era la 22 porque era la sección 22 o porque ya casi llegan a las 22 corrientes. Según entiendo, van por 15. ¿Sí? Y entonces, en la reunión que teníamos, unos de ellos decían, ¿sí?, tenemos que asumir que hemos perdido liderazgo social. Eso me parece tremendamente lúcido y es una de las condiciones para avanzar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que entre el discurso de que hay que renovar la educación como palanca de este país y la realidad de una oposición muy fuerte, pero espero que no ocurra, pero hoy acorralada, ¿sí?, está acorralada por los medios de comunicación, está acorralada por el gobierno, ¿sí?, está acorralada por muchos sectores medios, que lo que estamos oyendo es simplemente, ¿verdad?, lo que dice Mexicanos Primero, porque son una organización surgida de los propietarios de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que en estas condiciones se pueda dar un proceso de transición hacia un posicionamiento político nuevo que permita que su discurso cobre eficacia y que vayan a lo que no fue la reforma educativa, a la reforma justo de la educación y no solo de la administración del trabajo educativo? Entonces, aquí lo que se requiere es justamente para establecer las mediaciones de los valores, las mediaciones de la ética, se requiere un trabajo bastante complicado. Esto es cómo pasar del valor general al proyecto específico, donde incluso podamos preguntarnos por los mecanismos para financiar ese proyecto. Perdonen por lo materialista del asunto, ¿sí?, pero proyecto político que no piensa sus fuentes de financiamiento, ¿sí?, está condenado a ser parte de la historia, pero no de su presente. Entonces, ¿qué implica todo esto? Justo este largo camino que hay entre el tema general y la práctica muy específica, estableciendo justamente la continuidad del mismo. Pero entonces, ¿verdad?, aquí el asunto es que, ¿y cómo hacemos para todo esto? Y pongo el ejemplo de lo que decía Gustavo. En lo energético, ¿sí?, hubo muy pocas propuestas, y en lo educativo, muchísimas. Pues claro, la experiencia de ustedes es la educación, ¿sí?, a mí no se me hace nada raro. Hasta donde sé, no se ven muchos líderes de Pemex, ¿verdad? No veo que nadie traiga un lacito negro por la muerte de la quina, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, pues, o sea, no se tiene mucha práctica en lo energético. Y yo me preguntaría, ¿y no hubiera sido conveniente invitar también a participar en la reflexión a personas que están organizándose en torno al energético? Porque serían portadores de esa experiencia, ¿sí? Entonces, el problema es que a veces queremos hacer todo. Y entonces el dilema es que para actuar eficazmente lo hacemos por ámbitos especializados. Yo no conozco casi nada de educación, y si no me creen, pregúntenselo a mis alumnos, ¿sí? Seguramente, ¿verdad?, que hay temas muy importantes en la política social, en lo fiscal, ¿sí?, y así como esto, muchas reformas que se están dando en la seguridad social, ¿sí?, que es, me parece, la reforma más importante que se va a dar, ¿sí?, y que ha pasado desapercibida hasta por los sindicatos, que es la tendencia a suprimir la seguridad social contributiva. Y esto ya está, ¿eh? O sea, no es que les esté alarmando que va a venir en poco. Ya está la iniciativa votada en comisiones en la Cámara de Diputados. Y apenas se pusieron a arrastrar lápiz los sindicatos para ver qué hacer. Entonces, nadie puede ser experto en todo. ¿Qué es lo que se puede asumir? Uno, tener claro que actuamos desde un campo especializado. Dos, construir las alianzas con aquellos en los cuales se tiene una confianza porque comparten ciertos valores generales, ¿sí? Y tres, ver cómo lo que hacemos de manera especializada se articula, ¿sí?, en estas visiones más amplias del mundo. Porque si no, llegamos a donde sabemos todo de educación
pero muy poco de lo demás. Entonces, este es un proceso muy difícil. Cuando digo difícil, no digo ni que es feo, ¿sí?, ni que es poco agradable. Y entonces es por esto que estoy totalmente de acuerdo de que al mal tiempo, buena cara. Terminaría diciendo que estas cosas que propongo, pues implican actitudes, ¿sí? Entonces necesito para establecer una mediación pedagógica, pues necesito la actitud de profundizar, pero no quedarme en la profundización, sino regresar a la concreción del asunto. Para establecer los puentes de articulación, ¿qué requiero como actitud? ¿Sí? Pues requiero, uno, reconocer la diversidad, ¿sí?, reconocer algo de mis planteamientos en los otros, con los que son diferentes y que por eso me articulo, ¿sí? Y en la construcción de horizontes utópicos, ¿qué es lo que se requiere? ¿Sí? Pues tener muy presentes cuáles son los valores que hay que desarrollar, pero que la eficacia de los valores se demuestra en nuestra cara, o más bien, la validez, la adhesión a los valores se demuestra en nuestra capacidad de hacerlos concretos, de hacerlos eficaces. Esto implica mucho trabajo especializado, ¿sí?, pero pues creo que este es el camino que eligieron las organizaciones civiles, ¿sí? Entonces, pues no se trata de pintarle el coco y después tenerle miedo, ¿sí?, sino en la realidad está así de fea, ¿sí?, para eso se requiere mucha fuerza moral para enfrentarla, y entonces desarrollar actitudes que se conviertan en objetivos, que se conviertan en mediaciones concretas, ¿sí?, con todo lo cual estoy consciente de que les he hecho cuestiones de carácter general, ¿sí?, porque todas estas cosas se resuelven al final de cuentas en los asuntos prácticos. Y entonces pues es esto lo que quería sugerir, que como quedó claro, pues no les dije nada nuevo, ¿verdad?